Veamos ahora las derivadas, pero de las funciones trigonométricas, porque obviamente las funciones trigonométricas también pueden alcanzar a un nivel de derivación, para lo cual tenemos que tomar en cuenta también ciertas observaciones que son muy importantes. Bueno, comenzamos derivando, o mejor dicho, definiendo la derivada, pero de la función seno. Muy bien. En cuanto a lo que es la función seno, diremos nosotros, profesor, o sea una función f de x igual al seno de x. Entonces, su derivada de f de x va a ser igual al coseno de x. ¿Está bien? Espero que estemos todos de acuerdo con lo que se está planteando en este caso. Ya, profesor, o sea que si la función es el seno, su derivada es el coseno de x. Muy bien, caballeros. Y eso más o menos se puede demostrar. Vamos a demostrarlo, ¿ya? A ver, profe, ¿cómo sería? Bueno, se sabe que la función es seno, ¿no? Y si yo quiero su derivada, puede decir que esto de acá es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién, profe? Del seno de x más h menos el seno de x. Claro, sobre, obviamente, h. Ahora, esto lo que tú estás observando, esto lo que tú ves ahí, sería el seno de un arco compuesto. Y recuerda que por propiedad se sabe que el seno de un arco compuesto, imagínate alfa más beta, es simplemente seno de alfa por coseno de beta más, seno de beta por el coseno de alfa. Ya, así es. Seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Bueno, como quieras expresarlo. Pero así es de esa manera. ¿Está bien? Ya está, profesor. Entonces acá tenemos la derivada de la función, será igual entonces a quién, profe? Al límite cuando h tiende a 0 de, en este caso, el arco compuesto seno, que sería así de esta manera. Vamos a poner acá la línea, sería así: seno de x por coseno de h más, luego sería seno de h por coseno de x, y esto menos el seno de x, y todo dividido obviamente entre h. Eso es lo que vemos ahí. Ya, profe, ¿y ahora cómo sería? Sería de que la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de quién. Bueno, vamos a separar, pero factorizando. O sea, voy a factorizar esta expresión con la que tú estás viendo, factorizando el seno de x. ¿Está bien? Ya. Y bueno, al otro lado tendría yo esto de acá, que sería el seno de h por el coseno de x sobre h. Claro que sí. Y bueno, por acá, factorizando menos el seno de x, dentro de él quedará, bueno, si factorizo menos seno de x queda 1. Si acá factorizo menos seno de x, obviamente es menos coseno de x. Sobre, coseno de x no, disculpen, coseno de h. Ahí también, coseno de h. Y eso dividido sobre h. Cuando h tiende a 0, obviamente. Ahora, como les voy a recalcar, ¿no? Vamos a basarnos en ciertos principios, ciertas propiedades que ya se demostraron en el tema de límites y que te hago recordar, ¿ya? El límite cuando h tiende a 0, o vamos a ponerle cualquier variable, ¿no? Que sea un alfa. Cuando alfa tiende a 0, del seno de alfa sobre alfa, eso siempre será igual a 1. Y también tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Y eso, ¿a qué será igual, profesor? Ya, eso será igual a 0.
Es algo que ya hemos visto, como te vuelvo a recalcar, dos propiedades muy importantes que hemos visto en el tema de límites. Y eso es lo que estamos viendo acá. Ya, profesor, entonces sería f de x va a ser igual al límite, bueno, seno de h sobre h, es como el que estás observando aquí, su valor es 1, sería 1 por el coseno de x, menos seno de x por el límite de esto de acá nos daría 0 según la propiedad. O sea, esto es 0 Torres. Entonces veremos que la derivada de la función f de x va a ser igual, como esto de acá se va, te quedaría solamente 1 por coseno de x, es coseno de x. O sea, en otras palabras, es lo que queríamos demostrar. Claro que sí. F de prima de x igual a coseno de x. Esto es. Claro, además también hay que recordar, que si la función f de x es simplemente el seno, pero de otra función, o sea, es una composición, entonces diremos que la derivada de la función f de x va a ser igual a la derivada de lo que está dentro por el coseno de u. Así es. O sea, más o menos aplicando nuestro criterio, ¿no? Que es muy importante. Claro que sí. O sea, este es para el caso obviamente de una composición, ¿no? Se multiplicaría, es igual, sino simplemente que se multiplica por la derivada de la otra función. Claro que sí, o sea, de lo que está dentro del seno. Muy bien. Veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice: calcule la derivada de la función y igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x. Bueno, entonces, recontra sencillo, ¿no, profesor? Vamos a hallar la derivada entonces de esta función, tal y como nos pide. ¿Cómo sería entonces, profesor? Fácil, diremos entonces la derivada de la función, derivada de y con respecto de x, será igual a, como es una composición, o sea, lo que está dentro de este, obviamente, logaritmo neperiano, es recontra sencillo. Sería simplemente derivar esta función y lo colocamos sobre la misma. Bueno, esta es la forma de cómo derivar una función logaritmo neperiano, ¿no? Como cuando tú tienes y igual a logaritmo neperiano de u y tú quieres hallar entonces la derivada. Entonces, profe, ¿cómo hallamos la derivada de esto? Allá, la derivada de y va a ser igual a la derivada de u sobre simplemente u. Así es como se halla esto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? La derivada de y será igual a la derivada de u sobre u. Entonces, es como si todo esto de acá fuese u. Si todo eso de ahí fuese u, entonces tendríamos simplemente la derivada de lo que está arriba. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, profe, derive primero lo que está arriba, que es la raíz cuadrada. ¿De quién, profe? La raíz cuadrada de, bueno, un cociente, pues, ¿no? Ese cociente es 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x. Claro. Y bueno, abajo lo mismo, pues. O sea, sería, abajo sería 1 menos seno de x, 1 más seno de x. Ya, pero obviamente de este es lo que estamos derivando. O sea, la derivada de esto. Claro. Ahora también recuerda que la derivada de una raíz, ¿cómo es la derivada de una raíz? O sea, si y fuese igual a la raíz de u, por ejemplo, entonces la derivada de una raíz, o sea, y' sería igual simplemente a la derivada de u sobre 2 veces la raíz de u. O sea, eso también en cuanto a lo que es la derivada de una raíz, pues, ¿no? Y la derivada de esta raíz corresponderá a ella, pues. Ya, profe. Entonces sería, a ver, vamos a ver lo más bonito. Sería entonces la derivada de lo que está arriba, que sería más o menos así: 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x sobre 2 veces lo mismo, tal y como te dijo, 2 veces la raíz cuadrada, ¿no? Estamos siguiendo esta regla por si acaso. La raíz cuadrada de 1
menos seno de y, x, perdón, más 1 más seno de x. Ahí está. O sea, esto de acá, obviamente es la derivada de esto. Pero obviamente lo de arriba se sigue derivando. Pues. Esto acá todavía se sigue derivando, por si acaso, hay que tener cuidado. Ya, profe, de acá, ya acá, abajo le vas a poner lo mismo, pues, ¿no? Que es la raíz cuadrada, y va a salir algo bonito. Algo me dice que va a salir algo bonito. Claro que sí. Entonces, profe, ¿cómo sería ahí? Pues sería 1 menos seno de x y acá 1 más seno de x. Estos dos se multiplican y el de arriba se deriva, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, diremos yo, la derivada de y con respecto de x va a ser igual a... La derivada de esto, profesor, ¿en qué consiste? Bueno, es la derivada del numerador por el denominador más, bueno, menos en este caso, menos el numerador por la derivada del denominador. Así es. Ya, entonces, hagamos eso. ¿Ya? Primero derivamos el numerador, que sería 1 menos seno de x. La derivada de 1 menos seno, bueno, la derivada del seno, se sabe que es el coseno. Ya, profe, entonces la derivada del seno es el coseno, quiere decir que si el 1 no importa, derivo el seno, me sale el coseno. Sería menos coseno. ¿Ya? En toda esa expresión que va a ir arriba. Vamos a poner una raya para indicar qué es lo que va a ir arriba. Ya, entonces, profe, arriba va, 1 se fue y me queda menos coseno de x. Y esto se va a multiplicar por el denominador, que es 1 más seno de x. Menos el numerador, que es 1 más seno de x, por la derivada del denominador, que sería 1 más seno de x, pero en derivada. El 1 se va en derivada. El seno de x, su derivada es el coseno. O sea, sería por el coseno de x. Ya, profesor. Creo que sí, ya está, ¿no? Muy bien, profe. No, pero acá no es 1 más seno. Hay que tener cuidado con los signos. Esos signos son bien traicioneros. Es que, mira, te vuelvo a recalcar, ¿ya? Arriba se ha derivado, te salió menos coseno, se multiplicó por el denominador. Menos, ahora el de arriba se coloca igual, ahí está, y se deriva el denominador. Y todo eso se divide entre el denominador al cuadrado, o sea, 1 más seno de x, todo al cuadrado. Ya está. Y esto va a estar dividido, nuevamente va a estar dividido, ¿entre quién, profe? Va a estar dividido entre la multiplicación de los dos, que sería 2 veces, bueno, al multiplicar los dos se va a ir la raíz, porque te va a salir lo mismo al cuadrado, sería 2 veces 1 menos seno de x y 1 más seno de x. Listos para el sanduchito, pero como nosotros somos bravos, de frente vamos a simplificar, ¿no? Se me va 1 más seno de x con este cuadradito, se me va. Y me va a quedar 2 veces ese producto. Bueno, algo así, ¿no? Creo que ya estamos por ahí, ¿no? Ya estamos más o menos agarrando la situación. Mira, menos coseno de x por el seno de x y menos por menos más seno de x por coseno de x se me va. O sea que acá también se me va, profesor, claro. Esta expresión con esta expresión se te va a ir. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profesor? Bueno, me va a quedar que la derivada de y con respecto a x será igual a esto. Acá me está quedando menos coseno de x y acá menos coseno de x también. O sea, sería menos 2 veces coseno de x. Ya. Y acá me está quedando 2 veces 1 más seno por 1 menos seno. Y eso es diferencia de cuadrados, sería 1 menos seno cuadrado de x. Claro, porque es como decir a más b por a menos b, ¿no? Y eso, profesor, es igual, eso es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Diferencia de cuadrado. Por eso, mira, lo mismo en suma y en diferencia sería diferencia de cuadrados. Pero por identidad pitagórica, esto de acá se sabe cuánto vale. Antes de ello se me van los patitos. Sería menos coseno de x.
Profe, ¿a qué es igual 1 menos seno cuadrado? Eso es igual al coseno cuadrado por identidad pitagórica. Ah, ya. Y luego coseno con coseno se me va. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 1 sobre el coseno de x. Nada más que eso. ¿Te das cuenta? Entonces, esta expresión obviamente sería la respuesta del gran problema que parecía, ¿no? Parecía un monstruo, mira cómo se había derivado, a qué conclusión mismo llegó y al final salió una cosita pequeñita, como tú comprenderás. Muy fácil y sencillo, claro que sí, recontra fácil. Muy bien, veamos entonces el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice: calcula la derivada de la función y igual al logaritmo natural del seno de x. ¿Cómo sería en ese caso, profesor? Me dicen algunos, ¿no? Recontra sencillo, déjame decirte, caballero. Bueno, en primer lugar, como es un logaritmo afectado, vamos a recordar nosotros que cuando la función y es el logaritmo de, por ejemplo, de un u, ¿no? De una composición, entonces se debe recordar que la derivada de y será igual a la derivada de u sobre u. Eso es lo que se tiene que recordar ahí en ese caso. Entonces, profesor, se supone que y es igual al logaritmo natural del valor absoluto del seno de x. Pero vamos a considerar que el seno de x sea mayor que 0. ¿Entonces? Para los valores existentes de x. Entonces sería el logaritmo natural del seno de x, de esa expresión. Y esto es como si fuera un u, pues, ¿no? Como si fuera u igual al seno de x. Claro. Entonces, profesor, la derivada de y, que sería la derivada de y con respecto a x, va a ser igual simplemente, ya que este es u, sabes que es un u, como te había dicho, sería entonces la derivada de u sobre u. Claro, entonces, profesor, la derivada de u, ¿a qué es igual? Bueno, sabemos nosotros que si la función es el seno, la derivada de la función es el coseno, o sea, la derivada de u sería el coseno de x. Ah, ya, profe. Entonces diremos la derivada de y con respecto a x será igual a la derivada de u es el coseno de x sobre u. ¿Y quién es u? U es el seno de x. Ah, coseno de x sobre seno de x, claro que sí. O sea que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a coseno entre seno te da la cotangente de x. Y eso, caballeros, déjame decirte que es la respuesta correcta a nuestro problema. Claro que sí, esa es la respuesta. Muy bien, caballeros. Fácil y sencilla como todas.